Muy buenas noches, cuando son las 8:04 de la noche, entramos a una emisión más de especiales del tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Hoy nos acompaña un personaje controvertido, se ha hecho conocer a través de las redes sociales con el @delator. Se trata de Daniel Mendoza Leal, abogado, criminalista, periodista, y ustedes lo han venido conociendo a través de las redes sociales y más recientemente en algunas denuncias y medios de comunicación, porque Daniel Mendoza Leal, más conocido como @delator o el que los delata para algunos, se ha enfrentado de manera vehemente al expresidente Uribe, a su entorno de abogados, a ese poder de abogados que tiene, le ha ganado en algunos casos a esos abogados. También ha sido controvertido porque era miembro del Club del Nogal y un día decide salirse del club y cantarles la tabla. Y más recientemente es el guionista o uno de los guionistas, con base en sus artículos, se ha hecho la serie para WhatsApp, conocida como El Materife. Muy buenas noches, Daniel rompe su silencio aquí con el tercer canal. Muy buenas noches, Daniel. ¿Qué hubo, Holman? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido a usted y a todos los que me escuchan ahorita? ¿Sí me Ese escuchan? es así la Todo raro. descripción que hago de ti, así de controversial y polémico eres tú. Pues no, yo no sé si sea. Yo creo que eso lo dicen los demás, si soy controversial o polémico. Yo soy como soy. Y pues yo, sí, no tengo un espejo como para decir eso, Holman. Yo creo que si la gente dice, me deja como que de pronto me harta un poquito que soy controversial o polémico, no sé bien por qué ni siquiera. Pues sí, decir la verdad en Colombia y, 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 y hablar y denunciar y investigar, pues es ser controversial y polémico, pues sí. Pues de pronto sí, porque es que la mayoría de medios de comunicación, pues lo que hacen es seguir al sistema, los grandes medios, y estar sirviendo de tuercas de esas grandes mafias. Los medios de comunicación son las tuerquitas de las grandes mafias que operan en este país, y que estructuran todo un, una corporación criminal que ya, como lo he dicho en repetidas ocasiones, fundó Álvaro Uribe Vélez en Colombia desde hace más o menos entre 30 y 40 años. Para mí empezó a fundarla desde, digamos que él era un, un miembro del cartel de Medellín, es, nació mafia y era un miembro del cartel de Medellín que tenía una función. En un principio era un mafioso más que el cartel de Medellín lo metió en la aerocivil para que les sirviera para que les colaborara mucho, sirvió de mucho en esa época, pero la función de él era ponerle pistas y dar licencias a las aeronaves que necesitaba el cartel en esa época, porque es que el cartel en esa época de Medellín tenía un problema. Al principio el cartel de Medellín tenía un problema de producción, ya después tuvo un problema de comercialización. En un principio el cartel de Medellín eh, no producía la suficiente coca para llegar al mercado norteamericano, y después empezó a sufrir el problema contrario, que era que se represó la producción de coca que tenía el cartel,
y no tenía cómo mandarlas, no habían suficientes aeronaves para que llegaran allá, las pistas, no habían suficientes pistas, licencias, además porque había eh, Uribe Senior, el director del Aerocivil antes de Álvaro Uribe era una persona muy honesta y muy rigurosa con el otorgamiento de licencias a las pistas, que no tuvo concesiones, no tuvo concesiones en la mafia, no se dejó comprar por la mafia, pues por eso lo asesinaron. Y pusieron a Uribe Vélez en reemplazo de Uribe Senior, lo Correcto, puso el cartel de correcto. Medellín. Y Daniel, entonces Uribe Vélez les arregló digamos que les solucionó el problema más grande que tenían, que era la cantidad de coca que tenían embodegada, se las logró y la producción de coca logró que fluyera. El cartel de Medellín nunca hubiera sido lo que fue sin Álvaro Uribe Vélez en la Aerocivil. Pero ahí él era un criminal más. Él ok, empieza a gestar su entidad de poder y su corporación de poder cuando entra a la gobernación de Antioquia y específicamente cuando funda las Convivir. Daniel, ¿hace cuántos años llevas investigando estos rastros y por qué? Y me llama mucho la atención cuando tú hablas del término la corporación criminal. ¿Hace cuánto vienes investigando tú a estas personas y cuál es la razón, cuál es el motivo? Yo creo que todo empieza cuando, pues yo era socio del Club del Nogal. Eh, sí, yo ya lo dije en la entrevista pasada y lo he dicho en un par de entrevistas. mm, pues sí, empieza con mi trabajo como abogado. Digamos que empiezo a ver cosas. No, en un principio yo no es que haya investigado nada, sino que el mismo medio ambiente en el que yo vivía, porque yo pues salí de la universidad, me especialicé en derecho penal, en la universidad siempre tomé todos los seminarios de penal, siempre quise ser penalista, eh, me enfermaba el derecho penal, digamos que era mi materia preferida y después pues viajé a Estados Unidos, tuve la suerte de hacer unos estudios allá, volví Estados y me Unidos, especialicé Daniel, también acá. ¿dónde estudiaste en Estados Unidos? Sí, estudié en el New York. Pues me da jartera hablar de eso, me siento como todo. No, hay que hablar Estudié porque... acá, yo quiero hablar, yo soy penalista colombiano de la Universidad Externado, me siento muy orgulloso de eso. Me siento muy orgulloso de ser penalista de la Universidad Externado de Colombia y de haber estudiado ciencias penales y criminológicas. Y después de haberme dedicado a estudiar la sociedad un poco y estudiar las razones de por qué se da el crimen. Y eso fue lo que me llevó, eso fue lo que me llevó eso fue lo que me llevó a hacer, a vivir una serie de experiencias que me permearon, digamos, que me llenaron de información en yo defendí parapolítica, yo defendí farpolítica también, defendí cartel de la contratación, estuve en política también, estuve en agroingreso seguro también, no voy a decir los clientes, pero pues estuve ahí en todos esos Ok, procesos y como que eso me sí. llevó como a un conocimiento del crimen de la élite, de la élite. Y por otro lado, pues yo era socio del Club del Nogal y yo veía la cantidad como de información también que había y
de hilos que se juntaban, que son hilos que la sociedad colombiana no ha conocido, que no Hagamos, conoce. Y son hilos haga, que existen entre la élite, entre los empresarios, entre el paramilitarismo, entre el gobierno, entre los políticos, entre los militares, y son hilos que están ahí y que ya son lazos, ya no son hilos, son lazos fuertes, digamos, son cadenas ok. sólidas, sólidas. Hagamos una pausa aquí, Daniel. Como lo están ¿Sí? viendo, un abogado formado en la Universidad Externado de Colombia, miembro del Club El Nogal, con formación también en estudios en el exterior, y a través de sus columnas y sus investigaciones hacen el guión de la serie que ustedes van a ver a continuación, la serie El Materife. Ustedes van a ver a continuación el teaser y se darán cuenta de qué se trata. Y entraremos a hablar de otro aspecto de la vida de Daniel Mendoza Leal, quien está detrás, es una de las personas que está detrás del Materife. Veamos esto. Tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas. El cruel asesinato de la actriz mundial dejó huérfanos a 4 niños. Yo no busco, mi anhelo no es que haya un enfrentamiento. Vuelvan en un poquito más guapito. Yo no puedo retirarlas con vivir. En Urabá, las convivir no son clandestinas. Bueno, Daniel, parte de tus investigaciones y de lo que tú llamas corporación criminal se va a reflejar en el Matarife. ¿Es correcto? Sí. Es importante algo. Yo quisiera pues aprovechar este espacio para que la gente conociera un poco mejor a qué me refiero yo con corporación criminal. Para mí eso es importante, Holman, y le pido que me dé un espacio para eso, para explicarles eso. Dale. Porque es que yo no estoy hablando, yo no, yo, la- hay, acá no hablamos de un concierto para delinquir, no es que Álvaro Uribe se haya eh, reunido como con algunas personas a ordenar crímenes. Eso también lo hizo, pero yo no me refiero a eso cuando hablo de corporación criminal. Eso también lo hizo y eso también está probado en muchos expedientes. Pero cuando hablo de corporación criminal, hablo de un aparato organizado de poder. Yo no quiero acá darles una clase de derecho ni hablarles de la teoría Roxine, porque lo que quiero es que la gente me dijera y entienda qué es. Cuando digamos que una serie de personas se pueden reunir, planear una serie de crímenes, pero una corporación criminal va más allá, un aparato organizado de poder va más allá, como lo que sucedió cuando se juzgaron a los altos jerarcas nazis. Cuando se juzgaron a los altos jerarcas nazis, pues no, no había cómo no había hablarlos a lo que sucedía en los campos de concentración. ¿Por qué? Porque ellos muchas veces no tenían ni siquiera relación con los comandantes. Ellos que estaban unos derroteros de la muerte y los comandantes de los campos de concentración eran los que lo ejecutaban a todos los judíos. Pero ellos hubieran muertes. Cualquiera de esos comandantes de pronto
hasta hubiera sido menos indispensable y lo hubieran podido remover. Pero los que de verdad eran indispensables eran esos altos jerarcas nazis que estructuraron el aparato y que son aparatos, con un aparato de poder siempre está estructurado y está soportado por un Estado y por un gobierno. Y por eso es que esos aparatos de poder no se, no se, no, no se descubren en ese momento, no se develan en ese momento, nadie los ve. Y la sociedad colombiana por eso no ha visto este aparato de poder, porque este aparato de poder, precisamente como en la Alemania nazi, ha estado cimentado por el Estado. Entonces ha estado cubierto por leyes, ha estado cubierto por funcionarios públicos, ha estado cubierto por senadores, por el ejército. Todos ellos son tú dices, Daniel, miembros de ese aparato de que poder. Colombia Entonces ha viene sido la gobernada historia. por un aparato criminal de poder. Sí, en realidad ha sido gobernada por Álvaro Uribe Vélez. Inclusive cuando peleó con Santos y todo, Álvaro Uribe Vélez seguía gobernando y ese aparato de poder seguía funcionando. De pronto Santos no le caminó a algunas cosas y un par de tuercas se le soltaron que ahora sí se las apretaron bien. Pero el que lleva años al frente de ese aparato organizado de poder es Álvaro Uribe Vélez. Y ese aparato organizado de poder, pero lo que yo quiero que la gente entienda es que Álvaro Uribe Vélez, según los testigos y según lo que está corroborado en todos los testimonios, en todos los expedientes, es que él sí organizó masacres, el que las ejecutó, eso es una cosa y eso es lo que sabe la gente, hasta ahí llega, hasta ese pedacito. Pero lo que no sabe la gente es que lleva 30 años ejecutando crímenes porque armó ese aparato organizado de poder, que ese aparato tiene a los empresarios, tiene a los medios de comunicación, a los grandes medios, tiene al gobierno, tiene a los militares. Y entonces es imposible que la gente se dé cuenta. ¿Cómo se va a dar cuenta? Por eso esos aparatos de poder tienen esa característica. La gente solo se da cuenta de eso, yo creo que 10 o 20 años después. Yo creo que es la primera vez de pronto en la historia que alguien, y no, pues no quiero sonar acá presuntuoso, pero no había visto un caso, es decir, yo estoy denunciando un aparato de poder cuando en realidad esto se debería haber denunciado 20 años después, porque el Estado normalmente hace que esos aparatos de poder, como funcionan con leyes, como funcionan con un soporte estatal, como pasó en Alemania, entonces matar judíos eso era normal, o como pasó en Argentina, que matar estudiantes era, y todo estaba en decretos. Y si, por ejemplo, los juicios argentinos, las defensas de esos militares eran, no, es que vea que acá está el decreto tal, eran unas defensas completamente documentales. Es que vea que yo no daba las órdenes de la ejecución de los estudiantes, yo no daba pero resulta que ellos sí sabían que eso pasaba y ellos eran los accionistas de esas fábricas de poder y Videla era el gran empresario y el gran presidente de esa corporación de poder y los estudiantes, habían estudiantes cientos de estudiantes los mataban todos los días y por eso 20 años después es que los vinieron a condenar, igual a los jerarcas nazis, mucho después, cuando Alemania pierde la guerra y los judíos ya se establecen, es cuando empiezan a perseguir a los jerarcas nazis y viene el juicio de Nuremberg y ahí es, y eso, y precisamente tiene que pasar la historia para que se conozca ese aparato de poder. Pero entonces lo importante es que tenemos la oportunidad, yo creo que
están los medios están los medios masivos de comunicación de las redes, están este tipo de nuevas tecnologías. Yo creo que hoy en día las cosas van más rápido y vea que me tienen a mí acá explicándole a la gente qué es lo que pasa. Pues que Uribe tiene un aparato o una empresa de la muerte acá en Colombia montada y que esos muertos que él supuestamente no ordena, que son todos esos muertos, esos líderes sociales, esos campesinos que aparecen muertos, esos afrodescendientes que también aparecen regados por ahí, los cadáveres, los campos, toda esta gente son muertos de Álvaro Uribe. Todos ellos son muertos de este aparato organizado de poder. Y por eso es que ahorita por eso es que se le habían zafado unas tuercas con Santos, que yo no estoy diciendo que es que Santos haya compuesto el aparato ni nada. No, Santos digamos que fue una rueda que se le salió un poquito a Uribe, pero Santos tampoco es un santo. Y yo creo que Santos también pudo haber en algún momento haber hecho parte también de esta estructura en algún momento, más que todo cuando era empleado de Uribe, pudo haber sido, tampoco puedo, esta es una opinión que he hecho al viento, pero de Álvaro Uribe sí estoy completamente seguro que es el presidente de esta fábrica de muerte y que esta fábrica de muerte, así él no ordene esas muertes, como ordenó otras sí, y como planeó otras sí, pero así estas muertes de estos líderes sociales que empezaron a aparecer cuando subió Duque, que se empezaron a incrementar, él sí podría acabar con todos estos muertos que están apareciendo, y él sí podría desmontar este aparato. Yo desde acá le pido entrada a Álvaro Uribe, oiga, desmóntelo. No mate más gente. Usted es el dueño del paramilitarismo, usted es el dueño del narcotráfico, usted es el dueño usted es el dueño del ejército, usted es el dueño del gobierno, usted es el dueño de los medios de comunicación, usted es el dueño de muchas cosas, pero usted no es el dueño del pueblo. Usted no es el dueño del alma de la gente. No mate más colombianos. No los mate más. Tú decías, no se meta más Tú decías, Daniel, que tú te estás anticipando en el tiempo a revelar que por lo general, y ha sido la historia de la humanidad, tiene que pasar mucho tiempo para que la humanidad haya conocido las verdaderas estructuras criminales en la humanidad. Y siempre allí una pieza determinante en la historia de la humanidad terminan siendo los archivos. Una declaración, un acta que tomó alguien que manejaba el tren de Alemania a Polonia y que dejó una constancia que tantos polacos habían salido en esos vagones, miles y miles de polacos, y ese papelito olvidado en una estación de tren en Polonia dio a conocer lo que había sido la gran masacre de polacos por los nazis. Hablo yo de la importancia de los archivos, hablo yo de la importancia de la memoria. En su trabajo, ¿qué valor le da usted a eso? Al archivo histórico, a la memoria. Pues todo está basado en eso. En realidad, y yo creo que yo por eso estoy la gente me dice, uy, ¿usted no le dan miedo las demandas? No, es decir, a mí me fascinaría volverme, ya le gané una tutela a Uribe defendiendo a Gonzalo Guillén, que Gonzalo Guillén fue el autor del término matarife y le ganamos una tutela explicando por qué se le podía decir tarife, mafioso, paramilitar, y por eso no le tengo miedo a decirlo. Y él lo sabe, él sabe que es un traqueto de siempre, que los Ochoa
la familia de él era los Ochoa, que por punta y punta fue traqueto, que era miembro del cartel de Medellín, que después todo, él sabe eso es un refrito. Y yo lo que me baso es en eso, en los artículos, en los archivos históricos, y por eso cada punto, cada coma de la serie Matarife está completamente fundamentada. Es decir, ahí van a ver la realidad de lo que es Álvaro Uribe Vélez y la realidad de lo que es su genética histórica, y cómo se hace él, porque es la epigenética de él, cómo el contorno de él, cómo él crea este aparato organizado de poder y esta fábrica de muerte. Y eso, y es, digamos que es la relación de él, especialmente también con las élites, porque es lo que es él, como él, por ejemplo, prácticamente se adueña del Club del Nogal en algún momento de la historia. Y vamos prácticamente él se adueña del Club del Nogal y vamos a ese punto. muchos, sí. Vamos a ese punto, Daniel, porque usted escribió una novela que se llama El Nogal no deja al periodista. Recuérdame el título de la novela del Nogal. El Club del Nogal amordaza al escritor. Exacto, el Club del Nogal amordaza al escritor. Y es que Daniel, perdónemelo, como se dice en el lenguaje bogotano, Daniel ha sido un niño bien, del externado, del Club del Nogal, tiene el privilegio de estudiar afuera, y eso también le llama la atención a la gente. Pero bueno, resulta que los que denuncian a Álvaro Uribe Vélez no son simplemente líderes sociales, defensores de derechos humanos, no. Aquí hay un abogado que en un momento algo descubrió, como un rayo de luz, y nos cuenta la historia de este libro. ¿Me recuerdas el título? El Club del Nogal amordaza al escritor. Ese es mi Club del segundo libro. El primero es El Diablo es Dios, que también rayó al Club del Nogal. El Club del Nogal se empezó a rayar cuando yo escribo El Diablo es Dios. Es una novela que me publicó Planeta. Es mi primera novela. Es una novela, pues siempre es una novela un poco visceral. ¿Y qué pasa con el Club del Nogal? ¿Cómo es tu salida del Club del Nogal? ¿Qué descubres tú allí? Pues lo primero es que cuando El Diablo es Dios, pues siempre es una novela que tiene, pues que es un poco fuerte, digámoslo, tiene escenas de sexuales un poco explícita, tiene también mucha droga, pero es de un abogado, y bueno, espero que algún día, si me está oyendo alguien de pronto por acá, que la compre y la lea. Pero pues como es una novela un poco explícita en cuanto a las escenas sexuales, a la droga, eso, y el título que se llama El Diablo es Dios, ese título ni se lo puse yo. Empezaron a decir que yo era satánico y que yo era un pervertido, y ese título no se lo puse yo. Yo saqué un Twitter de los personajes de la novela, es este Twitter, pero es que al principio yo detestaba las redes sociales, las detesto en realidad. A mí la única red que me gusta y con la que interactúo es Twitter. A mí me gusta mucho Twitter porque es como, se me hace que es una forma de expresión del momento, como que hay ideas y las meto las empaqueto en un trino, y se me hace al principio yo no entendía muy bien la dinámica del Twitter, y fueron los de Planeta los que me obligaron a sacar la cuenta de Twitter y los que le pusieron El Diablo es Dios a la novela, porque yo le había puesto Bogophonic, y los de Planeta dijeron, no, ese título no vende, póngale El Diablo es Dios, porque es una frase que hay en la novela. Entonces yo saqué el Twitter, al principio se llamaba El Diablo es Dios, y el arroba era @El Diablo es Dios,
pero era un Twitter donde decía que era de los personajes de la novela, que era una forma de expresión literaria, era un Twitter completamente literario, porque a mí me dijeron, usted tiene que hablar de su novela en el Twitter. Entonces al principio eran los personajes de la novela los que se expresaban. Pues es una novela fuerte, es una novela que hay dos personajes, un abogado, el otro personaje es un indigente en el barrio Santa Fe que para alcanzar el favor de Dios, entonces tiene una serie de relaciones con las prostitutas y forma como una secta en el barrio Santa Fe. Y bueno, y entonces pues es una novela un poco cruda y yo me empecé a expresar en el Twitter como lo hacían los personajes de la novela, avisando en la presentación de la cuenta que eran los personajes los que hablaban. Y pues en el Club del Nogal dijeron que eso era asqueroso y que mi Twitter y que yo era un degenerado y que la novela y que esa novela con tanto sexo y ahí empezó un ataque. En esa época era Ordóñez, estaba en el Club del Nogal y estaba un tipo como Pablo Victoria que estaba relacionado con los grupos neonazis, con los paramilitares también. No, Espérate, escúchame, un tipo como quién, es que se interrumpió ahí un poco la transmisión. ¿Repites esa última parte, Daniel? ¿Estaba un tipo como un quién? tipo, estaba en la junta un tipo como Pablo Victoria, que era un tipo que es un tipo que ha estado relacionado lo han relacionado mucho con los paramilitares, es un tipo de extrema derecha, ha estado relacionado con los grupos neonazis, con Tercera Fuerza, es un tipo que además le vendió y ha hecho negocios con paramilitares genocidas, y esa fue una de las denuncias que yo hice. Entonces me empezaron a atacar ese tipo de personajes. Y el club, cuando yo empiezo a denunciar y a decir, oiga, es que acá hay corrupción, acá hay unos corruptos impresionantes, es que vea este Pablo Victoria, por ejemplo, yo lo empecé yo escribí sobre él 2 o 3 artículos diciendo, vea este señor de la Junta, si es que tenemos un neonazi que ha hecho negocios con paramilitares, que estuvo investigado por paramilitarismo y ahí está en la junta directiva. Y empecé a ver todas esas relaciones también entre socios, empecé a escribir sobre socios que tenían relaciones con el narcotráfico, sobre socios corruptos, por ejemplo, un superintendente de industria y comercio al que una empresa que él vigilaba le daba un carnet del club y le pagaba le pagaba, él iba y hacía una rumba en el club y la empresa le pagaba, él firmaba y la empresa pagaba todo lo del carnet que le había dado al superintendente. Y todo eso lo dije y lo plasmé en artículos. Y lo que pasa es que como la élite es sociópata, la élite colombiana es sociópata, eso también yo me empecé a dar cuenta, es que es una mano de chiflados. La élite colombiana está chiflada, está rayada, y está rayada por la desigualdad, porque la élite piensa, y eso es algo claro, y a mí me quisieron educar así, en la desigualdad, en que usted es un niño bien del francés, en que usted, y lo que yo me doy cuenta es que la élite, y que yo llegó un momento en que ni mierda, no me va a dejar educar así. No me voy a dejar educar así. Los simbolismos, no, yo no soy así. Bueno, hubo algo histórico con una empleada de servicio que me marcó mucho, que yo la quise mucho, que me enamoré de ella. Es una historia que ya he contado, pero lo que yo me di cuenta ya después, al haber estudiado criminología también, y al haber estudiado derecho y al saber que es un sociópata, yo me di cuenta que hay una serie de simbolismos que genera la desigualdad tan abrupta que hay en Colombia, porque además es una desigualdad compuesta por una serie de factores que la hacen, yo creo que
yo creo que la hacen brillar más que en cualquier otro lado del mundo, precisamente por el narcotráfico, por la muerte, por la desolación. Esa desigualdad hace que los ricos se vuelvan unos sociópatas, unos chiflados enteros. Ellos piensan que los pobres son bacterias. Se lo digo yo que estaba ahí. Y por eso soy delator y el que los delata. Y los ricos piensan que los pobres son unas bacterias y piensan que la clase media son unas hormiguitas trabajadoras, para ellos. Y el resto están encochinados y ellos son los únicos que son limpios en Colombia. Y ellos, entonces ellos como se crían como sociópatas, lo que hacen es desarrollar acciones sociópatas. Entonces, un rico colombiano le vale huevo llegar y coger en una junta directiva y decir, no, es que vamos a acabar con una reserva forestal, como Peñalosa. Eso vamos a acabarlo. Vamos a acabar con animalitos y acabar con el medio ambiente. Me vale huevo acabar con eso si es por ganar plata. Porque necesito, ya no quiero un Mercedes, sino 3. Ya quiero es un avión, ya quiero es tener 4 apartamentos y una casa en Mesa de Yeguas y en la Ciudad Vieja porque está de moda y tener mi yate parqueado como sea. Es decir, no me importa si a mí me toca acabar y si a mí me toca torcer a un funcionario público, lo tuerzo. ¿Por qué? Porque es que yo tengo derecho a hacer eso, porque a mí me criaron como un monarca. Entonces, para mí la ley en realidad no aplica. Y si yo me tengo que hacer lo que sea para sentarme en una curul del Senado y torcerme y apoyar causas violentas y hasta generar muertes, no me importa. Y si yo tengo que lavar plata, eso sí, ellos nunca de pronto no se ponen a traquetear, pues, aunque ha habido casos que sí, pero la platica sí la reciben. Y la han recibido durante años. De eso me di cuenta yo en el club. En el Nogal me di cuenta de eso. Muchos lavan plata en el Nogal y lo van a ver en la serie Matarife, con investigaciones que tengo todas las pruebas. Cada punto está investigado. Mucha gente del Nogal lava plata. Y lavó plata. Y eran socios de los Cifuentes Villa, y eran socios de El Papero, y ellos eran socios del club, y Mancuso iba allá al club, y mientras Mancuso estaba en la piscina, Marta Lucía Ramírez estaba durmiendo en el hotel del club, y varias gente también habla de las relaciones entre el paramilitarismo, las relaciones estrechas que hubo entre el paramilitarismo y eso lo supo toda la gente en el club, entre el paramilitarismo y el empresariado. Y allá se reunían y allá les conseguían plata a los paramilitares. Y eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo lo supo en el club. Daniel, sí. Pasando a otros episodios recientes, porque su apreciación sería interesante escucharlo sobre lo que está pasando, por ejemplo, hoy. Hoy se habla de la inminente, pues toda la gestión que está haciendo el uribismo para dejar en libertad a Andrés Felipe Arias. Por ejemplo, a usted ese caso, ¿cómo lo ha visto? ¿Cómo lo ha analizado? Vea, yo estuve en Agroingreso Seguro. Eso fue un torcido. Fue un torcido, pero fue de los torcidos más craneados que hubo entre Álvaro Uribe, entre Andrés Felipe Arias y digamos que la clase alta de la costa. Ajá. Estuvo muy de la costa, y digamos que se vio resplandeció mucho más el chueco,
Vea, lo que pasó ahí fue, a ver cómo se lo traduzco a la gente sin enredarla tanto. El proyecto era divino. ¿Por qué? Porque en la costa no hay agua. Entonces, porque en el Magdalena lo que sucede es que los que cuando llueve se inunda todo y hay mucha agua. Y cuando hay sequía, no hay nada de agua. Entonces, ¿qué pasa? Prácticamente solo tienen agua para los que están cerca de territorios en una del año. El tema de riego lo que iba era a repartir el agua y eso hacía que a los pequeños campesinos, que normalmente son los que más lejos están del agua, les llegara agüita a sus parcelas. Pero entonces eran parcelas pequeñas. Estaba diseñado para que fueran parcelitas pequeñas, que fueran pedacitos pequeños. Entonces, ¿cuál fue el mito que le metieron a todo el proyecto? El mito que le metió Andrés Felipe Arias, que además se fue y lo anunció y les explicó cómo era el proyecto, explicó a los grandes terratenientes. Para mí, y le digo, yo defendía a uno de esos grandes terratenientes, no tampoco voy a decir cuál, tengo un secreto que guardar. Sí. Yo defendía a uno de esos grandes terratenientes y lo que le digo yo es que de lo que yo me di cuenta, además lo defendí, pero además me di cuenta que no había defensa. Yo fui de los que dije, no, acá no hay defensa. Esto está muy claro y además cuando yo veo que sale Petro y da semejante denuncia tan berraca que hizo sobre el tema y después sale sale la actriz y salen otras personas, yo dije esto se va a perder y entonces yo lo que hice fue golpearle la puerta al fiscal y por eso es que hablo de este caso, porque en este caso yo lo que hice fue irme, pues le dije al fiscal que nosotros queríamos un preacuerdo y lo que hizo mi cliente fue preacordar y colaborar con la justicia. Y porque yo lo vi perdido y en realidad creo que fue la mejor opción para mi cliente. Mi cliente salió, pues, no, por lo menos no entró a la cárcel. Por lo menos no entró a la cárcel, pero le colaboró a la justicia. ¿Y qué fue lo que hicieron en Agroingreso? Lo que hicieron en Agroingreso fue que llegaron y le metieron el mico del contrato de arrendamiento. Porque si no le hubieran metido ese mico, las parcelas pequeñas, todos hubieran tenido que ser propietarios. Entonces, el subsidio hubiera llegado para que el pobre llegara y cogiera el sistema de riego y le llegara a su parcelita pequeña. Y el gran propietario no hubiera tenido cómo tener ese sistema de riego. Porque era gran propietario y no le iban a dar a un gran propietario el subsidio que era para qué pequeños. Pero cuando dicen, no, es que eso tiene que ser, eso se puede hacer contratos de arrendamiento, entonces lo que hicieron puede ser para arrendatarios, entonces lo que hicieron los grandes terratenientes fue subdividir las fincas, las subdividieron en pequeños pedacitos, en pequeños trocitos, una finca en 100 parcelitas. Y cada parcelita de esas la arrendaban y por cada parcelita de esas pedían un subsidio. Entonces, los subsidios se fueron para los grandes terratenientes y los campesinos
que tenían una parcelita pequeña quedaron mamando. Ya. Y, Daniel, y todo eso, Daniel, nos todo quedan, eso lo cuadraron entre Uribe y Andrés Felipe. Daniel, nos quedan los últimos 10 minutos, 9 minutos de programa. Y en estos 9 minutos, un poco, Daniel, ¿tiene miedo en este momento? Hemos visto la serie de trinos que has publicado, donde se nota la angustia, los seguimientos. ¿Cómo está esta situación? Sí, pues yo, a ver, yo asumo lo que se tenga que venir. Eh, pero sí, esos trinos son más que todo porque yo quiero dejar constancia de cómo yo le he pedido a este aparato de poder que me proteja, porque no tengo nada más que hacer. No puedo hacer nada más, solo le puedo decir al aparato de poder que me proteja. El aparato de poder que me quiere matar, solo le puedo decir que me proteja y pues la verdad no me ha desprotegido, porque por ejemplo las camionetas blindadas se la pusieron a paramilitares que prácticamente condenados, como Poncho Zuleta, que ha estado relacionado con el paramilitarismo y que yo no entiendo por qué tiene una camioneta blindada. Pero entre más amenazas hay, más me prenden la mecha, más me la prenden, más me calientan. Y más digo y más hablo. Y que pase lo que haya que pasar, pero ahí dejo una constancia que yo sé que es histórica, que hay un aparato de poder y que ese aparato de poder tiene tiene una institución que se llama la UNP y la institución de una UNP no está para proteger, el papel de la UNP está para desproteger a los que necesitan matar. Ese es el papel de la UNP, como en mi caso. Como en mi caso. Diego Palacio es el director de la UNP, pues es un ñeñe político que está completamente, que está en las grabaciones, imagínense. Ese tipo, cómo me va a dar seguridad a mí? Que está en las grabaciones, que es amigo de gente relacionada con el clan de gente, no, de miembros del clan de Marquitos Figueroa, del Ñeñe, de Claudia Callita Daza, de Poncho Zuleta, que tuvo hasta orden de captura por paramilitarismo, y que al cual él le puso una camioneta blindada con 2 escoltas, le ha puesto a Ah, varios de esos mafiosos traquetos hablabas en alguna seguridad. oportunidad, en este caso, también de Abelardo de la Espriella. Ah, sí, pues sí, no, eso es algo que quiero aclarar también. Yo respeto mucho yo no quiero acá decir que no se puede relacionar al abogado penalista. Yo he defendido criminales. No se puede relacionar al abogado penalista con el criminal. Esa es una cosa completamente diferente. Y yo a Abelardo de las Priella le respeto que él defienda, digamos, mi nicho de clientela no es, pero yo le respeto el nicho de clientela que él tiene, que son políticos abiertamente relacionados con el paramilitarismo, que han sido narcotraficantes, y yo eso se lo respeto y de pronto a través de esa clientela y con esos clientes tan solventes, pues ha logrado tener avión, yate, carro, Rolex, Ferragamo, pues yo no estoy interesado en tener esas cosas. Entonces nunca, esas cosas me molestarían en realidad. ¿Yo qué hago con un yate, con un avión? Que se me hace una carga que no quiero llevar esas vainas en mi vida. Entonces, pero él sí quiere, entonces él pues a mí, yo no lo juzgo por eso, yo no juzgo, yo soy demócrata y yo no puedo juzgarlo, pero sí juzgo que a él le hayan dado una camioneta blindada con unos escoltas, porque él, ¿por qué va a necesitar del Estado una camioneta blindada?
por periodista. Cuando él defiende mafiosos, paramilitares, cuando él defiende a los que nos están matando. A él no le va a pasar nunca nada y no tenían por qué haberle dado una camioneta blindada respetando eso, digamos que respetando su labor como jurista. Lo que no le respeto a Abelardo de las Priella, a Lombana, al grupo de abogados de Álvaro Uribe Vélez, es que utilicen la ley para amedrentar y que metan procesos sin razón, que cojan a chinos de Twitter y que les digan, que les metan una injuria, una calumnia, o que les metan una tutela. A mí no me la han metido, me la metió Lombana y pum, se la gané. En las dos instancias se la gané. Porque lo que dijo el despacho, los dos despachos, es que sí, que había acá una democracia y que había una libertad de opinión, así como yo sé que yo puedo opinar que Álvaro Uribe Vélez, porque todo esto lo hago en desarrollo de mi capacidad como, digamos, de la capacidad, no, pronto es muy presuntuoso, de mi formación como criminólogo, que me genera la libertad de opinar que él es un paramilitar, un mafioso y un genocida. Y eso lo puede decir cualquier persona en redes, pero no. Ahora lo que están haciendo es coger una cuadrilla de abogados que abusan del derecho, y en eso sí no estoy de acuerdo con el doctor de las Priella, que tiene derecho a defender a Uribe, que tiene derecho a defender a todos los mafiosos que quiera, tiene derecho, y además la sociedad se lo requiere a él requiere abogados como él, que defiendan mafiosos, que defiendan paramilitares, que defiendan políticos paracos, lo requiere porque toda persona en un estado democrático requiere un abogado, pero lo que no puede una sociedad es permitir que los abogados, que se arme una cuadrilla de abogados para coger y amedrentar muchachos en redes sociales, políticos que no tienen formación jurídica, periodistas que muchas veces no tienen plata para pagar sus defensas, y lo que hacen es meterle unas tutelas que son absurdas, pero o les meten un proceso civil, que ahora es la otra modalidad, le meten un proceso civil o un proceso penal, y entonces concilie. Daniel. Ya ni siquiera les están metiendo tutelas. O concilie. Y entonces el muchacho de redes, muerto de susto, sí, yo no vuelvo a decir nada, quito los trinos, y lo callan, y lo dejan calladito. Daniel. Entonces no se dejen amedrentar. Nos quedan los 3 últimos minutos, Daniel, y quiero dejar que estos 3 últimos minutos, Daniel, envíale un mensaje a la gente que te sigue, a la gente. María Fernanda Cabal el otro día algo te escribió también en Twitter. 3 minutos de un mensaje que tú quieras enviar en este momento. No, a la gente que me sigue a las redes, que no se amedrenten, que no le coman, que si me quiebran a mí vale huevo, en últimas que me quiebren, ya, pero que sigan ustedes, que si me quiebran a mí les des fuerza para seguir dándole, porque tenemos que acabar esta mafia, esta empresa criminal, hay que acabarla, y los únicos que pueden hacer algo, yo no puedo hacer nada. Yo digamos que yo soy como el aparato, el altavoz, pero los únicos que pueden hacer algo por acabar esta fábrica del crimen y esta empresa del crimen y este aparato organizado de poder es el pueblo, y son las redes, y son los jóvenes, y son los campesinos, y son los profesores universitarios, y las amas de casa, y las mamás, y los adolescentes, la gente decente, que somos casi todos en Colombia, casi todos, es un porcentaje muy mínimo de paracos, de mafiosos, que gobierna Álvaro Uribe Vélez desde su poltrona de presidente de la corporación criminal y de muerte que tiene. Entonces,
que no se dejen amedrentar, que no le tengan miedo. Y a María Fernanda Cabal, un besito y gracias por haber mandado esa foto mía mostrando el torso y mis tatuajes, porque también eso me llena de comentarios en los DMs y me mandan también fotos, niñas muy lindas, en agradecimiento. A María Fernanda Cabal le mando un besito grandote, porque dijo que yo era un degenerado. Le mando un besito desde acá. Bueno, ahí lo tienen, Daniel Mendoza Leal, más conocido como el que los delata o delator, abogado formado en criminalística, diciéndole, cantándole la tabla al país, a ciertos sectores del país, y será protagonista y va a dar mucho de qué hablar, ya está dando mucho de qué hablar, con la serie para WhatsApp que se llama Matarife, la serie. A Daniel, muchísimas gracias, gracias por estar esta noche aquí en el Tercer Canal. Chao, Holman, un abrazo. Ok, chao. Chao. A ustedes muchísimas gracias, soy Holman Morris, aquí en el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Nos vemos en una próxima emisión. Gracias.